Agrovisión, su aliado en el campo. Bienvenidos una vez más a su programa Agrovisión, su aliado en el campo. Hoy contamos con la presencia del señor don Orlando Mora, trabajador también de la empresa Starbucks, uno de nuestros principales aliados estratégicos en la parte de comercialización de café. Don Orlando, bienvenido al programa. Bueno, pues, muchas gracias por la invitación y es un placer para nosotros compartir con ustedes, claro que sí. Bueno, hoy estamos acá, como lo ven, no en el campo por cuestiones de clima, se nos dificultó un poco, nos hubiera gustado más tal vez presentarles los materiales promisorios que tenemos acá en el centro de apoyo al productor de Starbucks. Sin embargo, vamos a tratar de poder conversar un poquito, tal vez dar ciertos datos relevantes sobre lo nuevo que se ha estado haciendo y que se va a hacer a futuro para poder intercambiar un poco de información al productor en sí. Perfecto. Sí, para nosotros ha sido siempre un trabajo muy interesante el desarrollar variedades, y dentro de este grupo de variedades el grupo de materiales con resistencia a la roya del café, que ha sido una de las alternativas de trabajo más fuertes que hemos tenido, procurando fortalecer la opción para el productor cafetalero de materiales productivos de buena calidad y que tengan resistencia a la roya del café. Creemos que hemos logrado tener una gama de materiales interesantes y que algunos productores en Costa Rica están aprovechando ese grupo de materiales que están a disposición de todos, ¿verdad? Justamente hablando de eso, don Orlando, ya tuvimos un programa anterior con don Carlos de lo que hablamos mucho de las variedades específicamente dedicadas a la calidad de taza. En cuanto a productividad, en rendimiento por hectárea, ¿qué materiales podemos nosotros encontrar que tenemos a disposición todos los productores en Starbucks? Sí, en la línea de resistencia a la roya del café, tenemos un grupo de materiales de alta producción, muy promisorios en su perspectiva productiva que tienen y la resistencia a la roya. Hay materiales, empezamos a trabajar con 65 líneas de materiales resistentes a la roya, de los cuales hemos quedado con 17 materiales. De estos 17, 11 registrados en la Oficina Nacional de Semillas, y estos materiales van al año de siembra. Hay algunos de estos materiales que tienen producciones de 20, 35 fanegas por hectárea al año de siembra. Y luego en el segundo, en el tercero, en el cuarto año han llegado a tener producciones de 80, 100, volviendo a bajar a 80 fanegas. O sea, son materiales que tienen un potencial productivo bastante bueno, y en taza, en lo que es calidad, son materiales que mantienen perfiles de taza iguales a Caturra y Catuahí o superiores a estos materiales. Entonces sí tenemos dentro de estos 17 y estos 11, especialmente estos 11 que están registrados disponibles a los productores, tenemos una gama importante de materiales para el productor como muy buenas opciones, tanto como el mismo Instituto del Café también tiene la otra gama de opciones. Yo creo que para eso en cierta medida tranquiliza un poco al productor el hecho de tener esta serie de materiales a su disposición y poder tener opciones de dónde escoger. Bueno, tal vez en base a esos materiales que nos comenta don Orlando, dejarle claro a los productores, sabemos que muchos ya los conocen, que muchos los tienen sembrados en sus fincas y han visto la buena respuesta a estos materiales, específicamente tal vez hablando de los que son los San Isidros y la línea de los Victorias, ¿de dónde se derivan esos archimones? Perfecto, sí. Estos vienen del material T5296, que es un sarchimor originado en Portugal, que fue ingresado y recibió ese código en CATI. El T5296 fue un material al cual nosotros acudimos porque
es el mismo material que la gente del CIRAD, en especial Benoit Bertrand, utilizó para hacer cruzamientos y generar los híbridos F1. Entonces, viendo las cualidades que tenía este material, fue que hicimos selecciones sobre él, hicimos líneas. Entonces, contamos con la colaboración de Cooperativa Victoria, del señor productor Carlos Gallegos en Naranjo y el productor Antonio Barrantes, con el cual hemos también trabajado muy de cerca con otros materiales. Entonces, ellos nos facilitaron, en aquel momento estamos hablando del 2005, 2006, nos facilitaron tierras para hacer esas selecciones y ahí empezamos a trabajar. De los cuales, como les comento, llegamos a tener, en este momento tenemos más o menos 17 salchimones de alta productividad, de muy buena tasa y resistentes a la roya del café, a las razas que tenemos actualmente en Costa Rica, ¿verdad? Creo que sí se convierten en buenas opciones, que tienen cualidades diferentes. Hay algunos de ellos, de estos materiales, que tienen alta tolerancia a la sequía. Uno ve el comportamiento en campo de ellos. Algunos de ellos tienen muy buena tolerancia a viento, que es una cualidad interesante para ciertas regiones. Y algunos de ellos tienen comportamientos diferentes para las diferentes enfermedades que nos encontramos en el campo. No tal vez tolerancia, pero sí no tal vez resistencia, pero sí una alta tolerancia a algunas enfermedades. Sí, quizás de ese tema vamos a hablar un poquito, vamos a profundizar un poquito más en el próximo bloque. Nos vamos a ir a unos comerciales y seguimos con Agrovisión, su aliado en el campo. Continuamos con Agrovisión, su aliado en el campo, en las instalaciones de Starbucks en San Luis de Alajuela, en presencia de don Orlando Mora, especialista en la parte de lo que es mejoramiento genético. Es una de las funciones principales que realiza acá en Starbucks. Estábamos comentando un poco con Orlando sobre lo que es la parte de los Victorias y los San Isidros, en su caso específico de lo que más vemos nosotros en la zona de Los Santos, San Isidro 48, San Isidro 38, Victoria 14 y Vic 4. Tal vez si nos puedes profundizar un poquito más en esas 4 líneas, productividades en que ustedes han alcanzado y un poquito el manejo que se les debería de dar desde el momento de la siembra a esas líneas. Perfecto, sí. Una de las cosas que hemos puesto cuidado en el trabajo con la selección de estos materiales ha sido el aspecto de fertilización. Sabemos que podemos, como centro de investigaciones, podríamos hacer una fertilización muy fuerte a nivel de plantas para tener plantas muy bonitas y para tener plantas muy productivas. Pero lo contrario a eso, hemos querido hacer un manejo racional de los fertilizantes, pensando en que estos materiales van a estar a disposición de productores pequeños, productores que tienen ciertas limitaciones en la atención propia de estos materiales. Entonces sí hemos tratado de manejar todos estos aspectos de fertilización, de atomizaciones, en el mismo tipo de suelo en que los trabajamos para hacer las selecciones y ver las adaptaciones de los materiales en suelos y manejos racionales como lo maneja un pequeño productor. Y con este manejo hemos logrado tener producciones que a veces asustan. Hemos llegado a tener producciones de 120 fanegas en parcelas comerciales, no a nivel de investigación, sino parcelas comerciales de productor. Por ejemplo, de San Isidro 48, que esto lo hemos tenido y lo hemos desarrollado mucho en la finca del señor Carlos Gallego. Este material, el primer año de siembra, nos dio una producción de 35 fanegas por hectárea al año de siembra, 12 meses de siembra, sin riego y totalmente al sol.
A los 2 años nos produjo 135 fanegas. Al tercer año tuvimos una producción de 70, 75 fanegas. Estos son producciones comerciales medidas por el productor, ¿verdad? Y este año está esperando cerca de 80, 90 fanegas al cuarto año. Entonces, ese tipo de productividad que este material maneja lo hace muy promisorio, y sabemos que en otras fincas de productores, un manejo más adecuado de suelos, un manejo diferente de la sombra del café, este material puede tener un potencial productivo muy bueno. Lo que son San Isidros, Grupo San Isidro, los seleccionamos nosotros en una finca de Cooperativa Victoria a 1650 metros de altura, y los materiales Victoria se seleccionaron en Cooperativa Victoria en una finca más o menos a 1000 metros de altura. Eso nos dio pie a que tuviéramos entonces esos dos diferentes materiales, que son los Victorias y los San Isidros, pero más que todo por el origen de selección, donde estaban ubicadas las fincas, pero todos vienen provenientes del 5296. Ahora, el Victoria 4 y el Victoria 14 son también materiales muy productivos, con mayor tolerancia a viento, con mayor capacidad de resistencia a la sequía, el Victoria 14, que es un material que se está sembrando mucho, también lo tienen muchos productores en la zona de Tarrazú, y que llama la atención en la misma finca de la cooperativa la capacidad productiva y el comportamiento de ese material. El Victoria 4, relativamente nuevo en Tarrazú, lo hemos llevado allá, es un material que presenta buenas características de calidad, en calidad supera al Victoria 14, productividad muy buena, una planta más grande que el Victoria 14, pero es más exigente. Vemos que es un material que el productor tiene que tener más cuidado con él, porque carga mucho, y si no se le maneja bien la fertilización, va a tender a agotarse más rápidamente. Y los San Isidros, el San Isidro 38, que es un material de porte más bajo, es un material bastante productivo y de tasa muy buena. Es un material de calidad muy buena, y que también, como San Isidro, se seleccionó a alturas de 1650 metros, pero por la forma en que se maneja la caficultura en Costa Rica, hemos tratado de mantener los materiales, combinar las alturas, o sea, bajar los San Isidros a alturas menores y subir los Victorias a alturas mayores, para ver los grados de adaptación de estos materiales. En resumen de selección, entonces la diferencia entre tal vez un San Isidro y un Victoria fue la altitud de donde se seleccionaron esos materiales. Exacto. Tal vez por ahí podemos ver las características de que los Victorias pueden resistir un poco más, o son más tolerantes a la parte de sequía y viento. Y algo relacionado, tal vez, bueno, eso lo vi yo también cuando tuve la oportunidad de trabajar en Occidente con el San Isidro 48 en la finca Carlos Gallego. Exacto. Que podemos ver cierta tolerancia también a lo que es otras enfermedades como el ojo de gallo. El ojo de gallo, así es, totalmente de acuerdo. Así que fue una de las cosas que pusimos atención en la selección de estos materiales en altura. Eso hablemos del 2007, del 2008, del 2009, donde ojo de gallo era muy importante en Costa Rica. Este material le pusimos mucha atención a la selección, y fue una de las cualidades que vimos, que el material tenía una excelente tolerancia, y eso se lo aclaro con los productores, porque los productores, cuando uno le dice tolerancia, ellos buscan relacionarlo con que no les da ojo de gallo. No, van a encontrar que sí van a presentar ojo de gallo, pero el nivel de diseminación de la enfermedad dentro del material es más lento, y también la efectividad de los productos que usamos para el control van a ser mejores, más eficientes, porque el material resiste muy bien el ataque de la enfermedad. Bueno, y es una combinación de características importantísimas entonces que tenemos nosotros en estos materiales: resistencia o muy alta tolerancia a lo que es roya, alta productividad, calidad de tasa y tolerancia hacia ojo gallo. Vamos a ir a unos comerciales, don Orlando. Seguimos con Agrovisión, su aliado en el campo.
Continuamos con Agrovisión, su aliado en el campo, con este tema interesantísimo sobre lo que es la selección de material genético para poder lograr una caficultura en Costa Rica sostenible y económicamente sustentable para nuestros productores, sobre todo los pequeños productores. Don Orlando, sin duda alguna, un experto en el tema, lo cual nos beneficia a nosotros como Copetarrasud, también para poderle transferir esa información a nuestros asociados, a nuestros pequeños productores. Don Orlando, no queríamos irnos sin tocar tal vez el tema de lo que es la parte de los híbridos, de su F1, de cómo va su selección, si van por F4, F6, para poder tener esos híbridos en reproducción de semilla y ya no depender tanto de la disponibilidad del laboratorio, tal vez lo que estamos haciendo acá en Starbucks. Sí, lo que hemos hecho es que acudimos a los materiales F1 en uno de los lotes establecidos en Naranjo, donde se tenían prácticamente toda la colección de F1 desarrollado por el CIRAD en el Instituto del Café. Entonces, en ellos hicimos selección de plantas e hicimos selección de las líneas que veíamos con mayor potencial. De ahí sacamos semillas, 200 semillas por unidad, sembramos en el campo de Almácigo e hicimos, porque como somos dos personas, Carlos Mario y yo, los que hacemos el trabajo de selección, teníamos que hacer, no cargar mucho el trabajo en el proceso. Entonces establecimos un número mágico de selección, donde establecimos un 10% de plantas fuera de tipo a la hora de seleccionar en el Almácigo. Todas aquellas líneas o siembras que tenían un porcentaje inferior al 10% eran seleccionables, y todas aquellas que tenían plantas superiores al 10% se quedaban afuera. De estos materiales seleccionamos 13 que tenían esas cualidades. Empezamos para trabajar ya en la F2, ahí íbamos trabajando en la F2. Encontramos plantas que les digo que en la F2 fue sorprendente de observar con plantas con menos de un 3% de desuniformidad, o sea, plantas muy uniformes. Eso nos aligeró mucho el proceso de trabajo en campo, y muchos de estos trabajos los hicimos fuera de aquí, de Alsacia. Cuando trasladamos materiales de las fincas en el 2013, en el 2014, que trajimos muchos de los materiales híbridos acá, aquí establecimos las F4. La F4 empezamos a trabajarla acá en Alsacia en el 2013, y por el proceso de selección de algunos de estos materiales, y como les digo, la uniformidad que ellos venían presentando en la F2, ya en estos momentos algunos de ellos están en F5, con 2 años de siembra y con calidades bastante interesantes en estos materiales. Los que tienen sangre de Sarchimor con resistencia a la roya, todavía en F5 están siendo resistentes a la roya del café. Los que provienen, por ejemplo, de algunos que han perdido la resistencia, algunos F1s que han perdido la resistencia, o la roya les ha quebrado, no es que han perdido la resistencia, sino que roya les ha quebrado esa resistencia, apareciendo nuevas razas o características que roya tiene para atacarlas. Estos materiales nos dieron aquí en F5 el mismo comportamiento que los F1 estaban teniendo. Entonces, la selección va caminando. Hay materiales de algunos de ellos ya en campo, en observación de adaptación, los mismos F5 de adaptación en diferentes fincas. Por lo general, esos materiales hemos tratado de seleccionarlos con un porte bajo, un tipo material de estructura de Catuahí, que son materiales interesantísimos. En campo, lástima que no pudimos ir, pero en campo los F4, que ya van cumpliendo 5 años de establecido, van para 6 años, son materiales impresionantes verlos, y la productividad de ellos muy buena. Entonces sí, son bastante interesantes, es una nueva opción, una nueva línea
de trabajo en lo que significa la parte de selección de materiales de los que tenemos aquí. Sí, eso sería definitivamente un gran aporte a lo que es, sobre todo para el pequeño productor, sí, tener accesibilidad en semilla de un híbrido que siga manteniendo todas las características de selección que tuvo en su momento el F1. Exacto. Don Orlando, tal vez rápidamente, porque se nos acaba un poco el tiempo, poder mencionarnos qué viene, un ejemplo como con los SCATs y los etíopes. Sí, realmente hay una serie de cosas que hemos pensado. Sabemos que Roya lo que es Roya, sabemos que Roya no es fácil, que debemos de trabajar de manera incansable contra esta enfermedad, buscando diferentes fuentes de resistencia. Entonces tenemos los SCAT, que son un grupo de catimores, selección de catimores, diferentes al Costa Rica 95, para no hacer lo mismo que ya teníamos hecho. Entonces tenemos una gama de 13 materiales SCAT, que están establecidos ya, algunos de ellos están en campo, ya estos son materiales de muy buena producción, algunos de ellos nos han sorprendido en tasa, son catimores con tasas excepcionales, y todas estas tasas que les hablo son tasas de catación a chorro, o sea, son materiales que no son seleccionados, sino es lo que el potencial de calidad que un material de estos tiene. Entonces es un material que se cata lo que la parcela nos da. No hacemos selección de granos para hacer la catación. Luego tenemos una serie de materiales etíopes interesantes que también vienen direccionados a producción y a tasa. Algunos de ellos tienen algunas cualidades de resistencia que tenemos que verlas en cuanto a nematodos. Es interesante verlos, valorarlos, y entonces toda esta gama de trabajos que tenemos, creo que son realmente opciones para el sector cafetalero nacional, y están totalmente abiertas las puertas para que algún estudiante que quiera hacer tesis, trabajos de tesis con nosotros, con estos materiales, estamos a la disposición perfectamente de hacer trabajos de tesis con las universidades. Ya hemos hecho trabajos de tesis con algunas universidades acá, pero sí creemos que hay bastantes opciones para que se aproveche la alternativa de tener en una finca a 1400 metros de altura una gama de materiales de aproximadamente 400, 500 materiales en campo. Y esto yo creo que es interesante e importante para el productor. Sí, bueno, yo creo que ahí recalca la importancia de esta relación que tenemos y apertura que tiene Starbucks en este caso, en la parte de transferencia. Invitar a los productores también que tengan cualquier duda, que necesiten asistencia. Nosotros siempre tratamos de trabajar de manera paralela, inclusive con la capacitación de programas como el CISAF para ver el requerimiento nutricional. Que don Orlando fue el profesor de nosotros, los técnicos de Copetarrazú, en la implementación de la herramienta. Yo creo que es algo sumamente fácil, versátil y súper importante de que tenemos nosotros que hacer, sobre todo cuando vamos a utilizar una de estas variedades. Y por último, yo creo que sí es importante, y hacerlo así, recalcar, que grupos de productores pueden venir a visitar la finca, lo único a través de ustedes, de la cooperativa, en el caso de la cooperativa Tarrazú, que se organicen allá y que perfectamente pueden venir aquí a hacer visitas. No requerimos que sean grupos de 20, 40, 50, sino si pueden 5 productores organizarse en un carro, venir aquí, que nosotros lo atendamos, que con suficiente antelación que nos llamen, que nos digan, coordinamos la fecha y perfectamente pueden ser atendidos para que vengan a ver lo que tenemos acá. Eso es algo que yo lo tengo presente y yo creo que ya se lo he comunicado a muchos productores, sobre todo en la época de recolección, para que se lleven la semilla que ellos quieran. Bueno, en nuestro caso, don Orlando, agradecerles su tiempo, su disponibilidad, la atención que nos ha dado a nosotros. Muy bien, muy amables. Y nos vemos en un próximo programa de Agrovisión, Su Aliado en el Campo. Muy bien. Agrovisión, su aliado